Esta reflexión no es un análisis de la Guerra Civil estadounidense, también llamada Guerra de Secesión, entre los estados del norte, la Unión en azul, y los estados del sur, unidos en una confederación en rojo. Comenzó el 12 de abril de 1861 y tuvo lugar principalmente en el sur, aunque la esclavitud, que se encontraba especialmente allí, no fue la causa de la guerra civil, se convirtió en su símbolo, lo cual ya se debía a la relación entre los blancos y los esclavos en el sur. Cuando la guerra civil terminó con la derrota de la Confederación el 23 de junio de 1865, entre 620,000 y 750,000 soldados habían muerto. A esto se suman probablemente unos 60,000 civiles muertos, la mayoría de los estados de la Confederación. No, esta consideración se ocupa de los alemanes que lucharon en esta guerra, principalmente del lado del norte, es decir, de la Unión. Además, intenta responder a la pregunta de por qué tantos inmigrantes alemanes se alistaron en el servicio militar estadounidense, porque de los contingentes que fueron reclutados específicamente de ciertas comunidades de inmigrantes, los más grandes estaban formados por estadounidenses de origen irlandés y alemán, quienes juntos representaron la mitad de todos los soldados extranjeros en el ejército de la Unión. Para entender mejor los siguientes acontecimientos, aquí hay una breve introducción a la historia de los partidos de los Estados Unidos de América. Quien se ocupe de este tema notará paralelismos entre los demócratas de los Estados Unidos y el Partido Socialdemócrata de Alemania, mientras que los republicanos, que son más conservadores, tienen más en común con la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y la Unión Social Cristiana. Antes de la Guerra Civil en los Estados Unidos, esto era casi lo contrario, ya que el Partido Republicano, fundado en 1854, cuyo representante más destacado fue Abraham Lincoln, elegido el 4 de marzo de 1861 como el 16º presidente de los Estados Unidos de América, era un partido en contra de la expansión de la esclavitud, y no tenía nada que ver con el Partido Democrático Republicano de Thomas Jefferson, que a menudo se confunde con él, y del cual más tarde surgió el Partido Demócrata que conocemos hoy en día. Cuando estalló la guerra en 1861, ya vivían en los Estados Unidos de América alrededor de 1.300.000 habitantes nacidos en Alemania, en su gran mayoría en el norte, y solo unos 72,000 en los estados del sur. De los soldados alemanes de la Unión que participaron en la guerra, 216,000 habían nacido en Alemania, lo que corresponde aproximadamente a la mitad de todos los soldados nacidos en el extranjero. Otros 250,000 eran alemanes de segunda o tercera generación. Si se observa la composición política de los regimientos en esta guerra, hay una cuota para cada grupo nacional, de acuerdo con su proporción en la población. Según esto, los inmigrantes republicanos se ofrecieron como voluntarios con más frecuencia que los demócratas, siendo los inmigrantes alemanes, con aproximadamente el 50%, el grupo más dispuesto a luchar, aunque esto varió mucho según el estado. Así, en el estado de Wisconsin, que era un poco menos de la mitad del tamaño de Alemania y estaba principalmente orientado a la agricultura, con una población de solo 5,8 millones de habitantes, la participación alemana fue proporcionalmente más bien baja. En cambio, la participación alemana fue especialmente alta en los estados mostrados en amarillo: Nueva York, Ohio, Pensilvania, Illinois, Indiana, Wisconsin y Missouri, en el medio oeste. Palabra clave: Missouri. Precisamente en este estado, predominantemente protestante, con la ciudad de San Luis, los inmigrantes católicos, irlandeses y alemanes que llegaron en las décadas de 1840 y 1850 con sus redes regionales y luego estatales de iglesias y escuelas católicas, fueron decisivos para que este importante estado no se uniera a la Confederación. Así fue como sucedió. San Luis se encuentra cerca de la frontera estatal con Illinois, no muy lejos de la confluencia del Missouri y el Mississippi.
Económicamente estaba orientada hacia el sur y tenía un gran arsenal para equipar a unos 30,000 hombres. Quien tuviera eso en su poder podía equipar perfectamente a varias divisiones. Ahora, en Saint Louis y sus alrededores, con sus 170,000 habitantes, vivían alrededor de 60,000 alemanes, entre ellos en el pequeño pueblo de Belleville, a casi 30 kilómetros al sureste, muchos unionistas del 48, como se llamaba en Estados Unidos a esos inmigrantes, que emigraron debido a la represión de las revoluciones burguesas y democráticas europeas de 1848 a 1849. Belleville, con un 90% de inmigrantes alemanes, fue durante años la ciudad más alemana de Estados Unidos. En San Luis mismo, los alemanes eran minoría y en muchos casos fueron perseguidos e incluso atacados por la población que simpatizaba con el sur. Ahora, el 14 de abril de 1861, 2 días después del inicio de la guerra, el presidente Lincoln solicitó 75,000 soldados adicionales para reforzar las tropas de la Unión. De esos, el estado esclavista de Missouri, donde en realidad había relativamente pocos esclavos, debía aportar 4,000 hombres, tras lo cual, 3 días después, el gobernador Claiborne Fox Jackson, quien simpatizaba con los estados del sur, comentó este llamado de la siguiente manera: ilegal, inconstitucional y revolucionario en sus propósitos, inhumano y diabólico. También dejó en claro que el estado de Missouri no aportaría ni un solo hombre para una cruzada tan impía. Sin embargo, Jackson no había contado con los alemanes en Missouri y en el vecino Illinois, entre ellos muchos liberales de izquierda de la época de la Revolución Alemana de 1848. Ellos ya se habían organizado políticamente antes de la elección de Lincoln y habían formado un batallón de Turner con 3 compañías, con una fuerza de 280 hombres, que en su mayoría habían sido entrenados por oficiales y suboficiales formados en Europa. Sin embargo, al principio aún no tenían suficientes armas. Este batallón alemán, que se fortalecía constantemente, se consideraba parte de las tropas regulares de la guarnición leales a la Unión y de las unidades de milicia leales a la Unión, lo que a su vez el gobernador consideró una provocación, ya que iba en contra de su política. Pero como Jackson también había reforzado sus tropas, se había formado un equilibrio aproximado entre los dos bandos opuestos, con una pequeña ventaja numérica para los rebeldes, orientados hacia los estados del sur, llamados rebeldes por la Unión. Pero gracias a la fuerte composición regional de los alemanes, se logró en secreto reforzar las unidades de tal manera que en un periodo relativamente corto se pudieron formar 4 regimientos de voluntarios alemanes de Missouri leales a la Unión, a los que pronto se sumaría un quinto. Los comandantes elegidos por los soldados eran, en el primer regimiento, el coronel Frank Blair, un angloamericano leal a la Unión, aquí como general de brigada. En este regimiento también servían 400 estadounidenses. Segundo regimiento, coronel Heinrich Bernstein de Hamburgo. Él había servido 5 años en el ejército austriaco y más tarde se convirtió en un periodista influyente en los Estados Unidos de América. El tercer regimiento había sido dirigido por el antiguo revolucionario del 48, el exteniente de infantería de Baden, coronel Franz Sigel, nacido en Sinsheim. Baden más tarde llegaría a ser general. El cuarto regimiento, esta es su bandera. Los llamados cazadores negros estaban bajo el mando de Nikolaus Schüttner, nacido cerca de Coblenza, ahora coronel, un carpintero de oficio que había servido 3 años en el ejército prusiano, y el quinto regimiento bajo el mando de Karl Eberhard Salomon, nacido en Stemmern, en la provincia prusiana de Sajonia, antiguo teniente de ingenieros prusiano y ahora coronel. A los 5 regimientos de infantería voluntarios se sumaron los 5 regimientos de defensa territorial alemana, que se formaron en paralelo, de modo que las tropas de la Unión aumentaron a unos 10,000 hombres. Sin embargo, seguían mal armados. Luego, para armarse, los regimientos alemanes marcharon al arsenal de armas en Saint Louis, que se ve detrás del monumento.
Allí fueron juramentados y equipados con la aprobación del presidente, y legalmente reconocidos como soldados de la Unión. Ante esta gran unidad, ahora claramente superior, las milicias formadas por el gobernador Jackson y simpatizantes de la causa sureña, como ellos lo llamaban, se retiraron para realizar maniobras al campamento Jackson, nombrado así por el gobernador y establecido por ellos en un suburbio de St. Louis. Sin embargo, la ley solo permitía tales campamentos por 6 días. Desde este campamento, Jackson había intentado, aunque sin mucho éxito, reclutar más voluntarios, y para ello había solicitado armas y municiones al gobierno confederado que se había formado en el estado sureño de Luisiana, con el fin de poder atacar el arsenal de armas. Cuando esto se hizo conocido entre las tropas de la Unión y los regimientos alemanes, el 10 de mayo de 1861, el primer al cuarto regimiento alemán, apoyados por una batería bajo el mando del capitán Franz Backhoff, ex artillero de Weschbach, en Baden, exigieron la rendición del campamento Jackson, que ya no era legal después del 6º día. Los aproximadamente 670 hombres que se encontraban allí capitularon de inmediato y fueron llevados al campamento de la Unión en San Luis, pero poco después fueron liberados bajo palabra de honor. Hasta ese momento, toda la acción había transcurrido sin derramamiento de sangre, pero un acontecimiento iba a convertirlo en la trágica llamada Masacre de Campamento Jackson, ya que después de llevarse a los prisioneros, solo la compañía F quedó apostada en la puerta del campamento, dirigida por Konstantin Blandowski, un exlegionario nacido en 1821 en Janowitz, Alta Silesia, de origen polaco étnico, que ahora servía como capitán. Pero mientras tanto, también se había reunido una multitud considerable a favor del sur, que protestaba ruidosamente contra la presencia de los malditos Dutch y Hessen, como solían llamar a los alemanes. Cuando hablaban de los Hessen, se referían a los regimientos de Hesse-Kassel, entre otros, que lucharon para Gran Bretaña durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, de 1775 a 1785, como el famoso y temido regimiento bajo el mando del coronel Johann Rall. Cuando tejas y piedras fueron arrojadas contra la compañía de Blandowski en la puerta del campamento, aparentemente un borracho de la multitud también disparó con una pistola, matando a 2 soldados alemanes y hiriendo a Blandowski en la rodilla. Ante esto, Blandowski aparentemente dio a sus soldados la orden de disparar, resultando en la muerte de 28 civiles, incluyendo mujeres y niños. Más de 75 personas resultaron heridas. Pero Blandowski también murió el 25 de mayo a causa de su herida, después de que le amputaron una pierna. La masacre de Camp Jackson, como se le llamó desde entonces, provocó varios días de disturbios en San Luis, con más víctimas mortales. Además, circularon rumores de que los malditos holandeses, esos cobardes intermediarios de Hesse, planeaban asesinar a los estadounidenses de toda la vida. El resultado fue una cacería salvaje contra todo lo que pareciera o hablara alemán. Supuestamente, 2 alemanes fueron asesinados y muchos otros resultaron gravemente maltratados. Si bien la imagen de los alemanes entre la población pro-separatista se vio gravemente afectada por estos acontecimientos, la Unión logró una victoria decisiva con el rescate de St. Louis, en gran parte gracias a los alemanes, porque si esta importante ciudad hubiera caído en manos de la Confederación, Missouri habría representado una amenaza de flanco de primer orden durante toda la guerra, lo que habría obligado a la Unión a mantener fuerzas considerables allí. Pero así, la ciudad y sus alrededores se convirtieron en una base ideal para todas las operaciones posteriores de las tropas del norte para conquistar todo Missouri, Kentucky, Tennessee y todo el curso del Mississippi, desde Vicksburg hasta Nueva Orleans, la ciudad en el Golfo de México. Ya he hablado de los cientos de miles de alemanes que lucharon del lado de la Unión. Ellos estaban en más de 30 regimientos completamente alemanes, en compañías alemanas independientes y en varias baterías de artillería.
Aquí hay una lista incompleta de estos regimientos por cuestiones de tiempo, sin entrar en la diferente calidad de estas tropas voluntarias, aunque en general las unidades alemanas tenían una reputación buena o muy buena en cuanto a su disciplina y capacidad de combate. Sin embargo, también es notable que muchos regimientos en ese entonces no alcanzaban la fuerza actual. Por ejemplo, la de una compañía de combate reforzada en el batallón de cazadores 292. En las siguientes listas, utilizaré el nombre original alemán del protagonista, si se conoce, y no el adoptado en los Estados Unidos de América. La primera unidad integrada en el ejército de la Unión, compuesta casi exclusivamente por alemanes, fue el 9º Regimiento de Infantería de Ohio. El comandante fue el estadounidense Robert McCook, quien cayó en 1862. Su ayudante fue el exteniente de artillería prusiano August Willich, nacido en Braunschweig, Prusia Oriental, conocido en Alemania como Willich. Willich más tarde comandó el 32º Regimiento de Infantería de Indiana, primer regimiento alemán, y fue ascendido a general. El 9º Regimiento de Infantería de Wisconsin de Milwaukee. El comandante era el coronel Friedrich Karl Salomon, originario de Strobeck, cerca de Halberstadt. Más tarde se convirtió en general de los United States Volunteers, como se llamaba a los voluntarios que fueron reclutados durante la guerra, pero que estaban separados tanto del ejército regular como de la milicia. El 20º Regimiento de Infantería de Nueva York, bajo el mando del coronel sueco Ernst von Vegesack, se había reclutado de los clubes de gimnasia alemanes en Nueva York y también se llamaba Regimiento de Infantería Turner Unido. Aquí su cuerpo de oficiales, el 27º Regimiento de Infantería Voluntaria de Pensilvania. Los comandantes fueron primero el coronel Max Einstein, originario de Baden-Württemberg, y después el coronel Gustav Adolf Buschbeck, originario de Coblenza. El 29º Regimiento de Infantería de Nueva York, también llamado Esther Rifles, o Primera Infantería Alemana, dirigido por el coronel, más tarde general de brigada, barón Adolf von Steinwehr, originario de Blankenburg, en el Harz. El 32º Regimiento de Infantería Voluntaria de Indiana, también conocido como el Primer Regimiento Alemán de Indiana. El comandante fue el líder de los insurgentes durante la Revolución de Baden y posterior general de los Estados Unidos, el coronel August Willich. Él, como comunista, emigró a Londres después de la fallida Revolución de 1848 y allí se unió a Karl Marx y Friedrich Engels, hasta que en 1853 llegó a los Estados Unidos de América. El 41º Regimiento de Infantería de Nueva York, apodado el Regimiento de Kalb. También su monumento está en el campo de batalla de Gettysburg. En esta batalla decisiva, su comandante fue el teniente coronel Heinrich Detlef von Einsiedel. El coronel Leopold von Gilsa, originario de Erfurt, comandaba la primera brigada. También participó en Gettysburg el 45 Regimiento de Infantería de Nueva York, conocido también como el 5º Regimiento Alemán de Tiradores, bajo el mando del coronel Georg Karl Heinrich Wilhelm von Amsberg, originario de Hildesheim. Tras asumir el mando de una brigada, el teniente coronel Adolf Dobke fue nombrado comandante del regimiento. El 52 Regimiento de Infantería Voluntaria de Nueva York, bajo el mando del teniente coronel Karl Gottfried Freudenberg. El 58 Regimiento de Infantería Voluntaria de Nueva York, liderado en Gettysburg por el teniente coronel August Otto. Tras su traslado, el capitán Emil König asumió el mando del regimiento. Aquí hay 2 oficiales más. En la compañía D, el primer teniente Heinrich Kern, y en la compañía E, Hans Beutel. El 68 Regimiento de Infantería Voluntaria de Nueva York, también conocido como Segundo Regimiento Alemán de Tiradores, fue formado por el coronel Robert Julius Bethge, nacido en Prusia. Mostrados aquí, el teniente coronel Gustav von Gerber y el mayor Johann Klefisch. Luego fue comandado por el coronel Gotthild von Borgy de Avernoes. A partir de 1864 por el exteniente de húsares prusiano, coronel príncipe Felix Salm, nacido en Anholt, distrito de Borken.
El 74º Regimiento de Infantería Voluntaria de Pensilvania, también llamado Primer Regimiento Alemán, fue formado por el exteniente de ingenieros prusiano y coronel Alexander Schimmelpfennig, originario de Bromberg, provincia prusiana de Posen, quien luego fue ascendido a general de brigada. Sin embargo, partes del 74º Regimiento tuvieron que retirarse ante las tropas superiores del ejército confederado tras sufrir pérdidas, tanto en la batalla de Chancellorsville del 1 al 4 de mayo de 1863, como en Gettysburg del 1 al 3 de julio de 1863, cuyo campo de batalla y museos visité durante varios días para realizar estudios militares. La prensa, no siempre amigable con los alemanes, aprovechó mucho tiempo para deleitarse informando sobre los alemanes cobardes que supuestamente huyeron. Que también las tropas completamente estadounidenses habían huido ante las divisiones del importante general sureño, Roberto Eduardo Lee, fue justificado por la prensa como simples ajustes tácticos del frente. El 75º Regimiento de Infantería Voluntaria de Pensilvania, bajo el mando del coronel, y luego general Enrique Boulen, originario de Bremen, quien cayó el 22 de agosto de 1862. El 78º Regimiento de Infantería Voluntaria de Nueva York, bajo el mando del teniente coronel Herbert von Hammerstein, y finalmente el 8º Regimiento de Infantería Voluntaria de Nueva York, que portaba esta bandera y se llamaba a sí mismo First German Rifles, o en honor a su primer comandante, Blenkers Rifles. Aquí una parte de su cuerpo de oficiales. Quisiera hablar un poco más a fondo sobre este regimiento alemán para ilustrar cómo solían desarrollarse los combates en aquella época. El 8º Regimiento fue reclutado por el revolucionario alemán Karl Schurz y al principio estuvo bajo el mando del coronel Ludwig Blenker, originario de Worms. Aquí, en una imagen posterior, se le puede ver en el punto azul dentro del círculo del cuerpo de oficiales de la llamada División Alemana. A su izquierda, en el punto rojo, está el príncipe Salm, y a su derecha, en verde, el general Julius Stael. El 8º Regimiento de Nueva York fue uno de los primeros regimientos de inmigrantes que se unió a la causa de la Unión. En la primavera de 1862, se encontraba en el valle de Shenandoah, en el oeste de Virginia. Estaba bajo el mando de John Fremont, un general más político que militar, que rechazaba vehementemente la esclavitud y por eso era muy popular entre los liberales alemanes. Pero en cuanto a sus habilidades tácticas, los soldados alemanes no estaban seguros de que el inexperto Fremont fuera el hombre adecuado para liderarlos. Cuando luego, debido a dificultades de suministro, las reservas de alimentos escasearon, saquearon granjas y hostigaron a la población, recordando a los soldados del periodo de la Guerra de los 30 años, lo que convirtió de inmediato a los habitantes del Valle de Shenandoah en confederados acérrimos. Luego, en junio de 1862, el ejército de Fremont y otra gran unidad de la Unión bajo el mando del inmigrante irlandés, el general James Shields, marcharon lentamente hacia el sur, en el valle de Shenandoah. Allí esperaban, tal como lo habría hecho el mariscal de campo prusiano Helmut von Moltke, el Viejo, marchar por separado, y luego, unidos, para derrotar al ejército confederado bajo el mando del general Thomas Stonewall Jackson. Jackson había recibido este apodo durante la primera batalla de Bull Run por parte del general B, quien les gritó a sus soldados: «Miren, la brigada de Jackson está ahí como un muro de piedra». Ahora, los dos ejércitos de la Unión tenían una clara superioridad de alrededor de 10,000 hombres sobre el ejército de Jackson, pero el general sureño hizo lo único correcto antes de que los ejércitos confederados pudieran unirse. Los enfrentó uno por uno. El 8 de junio llegó el momento. La brigada mayormente alemana, bajo el mando del general de brigada Julius H. Stael, originario de Hungría, se topó con los confederados en el pequeño pueblo de Cross Keys, en Virginia. En el extremo del flanco izquierdo, en rojo arriba a la derecha del mapa, estaba el 8º Regimiento de Nueva York. Esta vez, el optimista comandante del regimiento, de quien sus soldados suponían que era un bebedor, no envió patrullas de seguridad ni exploradores, lo que llevó a un fiasco militar cuando el regimiento, sin sospechar nada,
avanzó por este terreno abierto hacia un bosque. Sobre esto se puede leer en una carta del sargento alemán Augusto Horstmann del 8º Regimiento de Infantería. Cantando, avanzamos hacia la distancia y con bayonetas caladas subimos la colina y cruzamos 3 filas de caballos de Frisia, hasta que después de la última cerca llegamos al otro lado de la colina. Pero allí, en el bosque, estaban escondidos 3 regimientos enemigos, que abrieron fuego cuando los alemanes estaban a solo 50 metros de distancia. ¿Qué habrán pensado esos 3 regimientos cuando vieron que un solo regimiento avanzaba hacia ellos, con bayonetas caladas y cantando al mismo tiempo? Un soldado confederado del regimiento de Alabama que estaba allí presenció el desastre de la Unión. Avanzaron con tal precisión, manteniendo el paso, y su alineación lateral era tan buena que después hubo discusiones entre nuestros oficiales. Pero los pobres muchachos no tenían idea de lo que les esperaba detrás de la cerca. Ahí estábamos 1,300 hombres, como un tigre real agazapado, listo para lanzarse sobre su presa desprevenida, todos en un silencio mortal, con la mirada fija en el enemigo que avanzaba y esperando solo la orden de abrir fuego. Habían llegado hasta 50 metros cuando recibimos la orden de abrir fuego. Muchos habían cargado 4 o más balas en sus mosquetes. Cuando cayó la primera descarga, debieron de ser hasta 5,000 balas las que se dispararon contra los alemanes sorprendidos, a quienes llamábamos los Yankee Dutchmen. Y el general confederado Isaac Trimble informó después a sus superiores en Richmond que el famoso 8º Regimiento de Nueva York, cuya valentía merecía un destino mejor, fue completamente destrozado. El regimiento tuvo 80 muertos, 2 oficiales y 105 soldados resultaron heridos y 31 desaparecieron. Con esto, del 8º Regimiento de Nueva York, que cayó en la emboscada mientras cantaba la canción de marcha hacia lo desconocido, 218 soldados quedaron fuera de combate, es decir, aproximadamente la mitad del regimiento. Con la pérdida de tantos hombres, la pequeña Alemania de Nueva York en Manhattan también quedó gravemente afectada. El final de esta enclave alemana en Nueva York llegó cuando, el 15 de junio de 1904, el barco de ruedas General Slocum se incendió y se hundió en el East River de Nueva York. En esta que, hasta el 11 de septiembre de 2001, fue la mayor catástrofe en los Estados Unidos de América. De 1,342 pasajeros, murieron 1,021, casi todos germano-estadounidenses, quienes fueron sepultados en un funeral masivo. Una parte de los regimientos que acabo de mencionar formaba parte del 11º Cuerpo de Ejército alemán. Este se dividía en el Ejército de Montaña, dirigido por el general de división John Charles Fremont, quien era más político, y la división Blenker alemana, bajo el mando de Ludwig Blenker, nacido en 1812 en Worms, quien fue ascendido a coronel y luego a general de brigada en los Estados Unidos de América. La división Blenker se formó a partir de su brigada y al final contaba con alrededor de 10,000 hombres. Así, era la unidad alemana más fuerte de todas las fuerzas de la Unión. Aquí su cuerpo de oficiales. El punto azul es el general Blenker. El cuerpo de ejército tenía 3 brigadas, cada una con 3 o 4 regimientos y 4 baterías independientes, dirigidas por los jefes de batería alemanes. El capitán, luego coronel Ludwig Schirmer, quien recibió su formación en artillería en el ejército prusiano, Michael Wiedrich, originario de Hochweiler, en Alsacia, Emil Sturmfels, quien también fue ascendido a coronel, y Hubert Dilger, originario de la Selva Negra. Dilger fue uno de los 40 alemanes que del lado de la Unión recibieron la más alta condecoración, la Medalla de Honor del Congreso. Dilger era considerado el mejor artillero de todo el ejército de la Unión, y su batería gozaba de una reputación legendaria. En cuanto al 11º Cuerpo, que a partir de abril de 1863 fue dirigido temporalmente por el general de los Estados Unidos, Oliver Otis Howard, este cuerpo recibió muy mala prensa después de la batalla de Chancellorsville, ya que se le quiso culpar de la derrota ante Stonewall Jackson. Y también después de Gettysburg, en julio de 1863, el general de la Unión responsable, Francis Channing Barlow,
volvió a criticar únicamente a las unidades alemanas. Los cobardes holandeses habían huido de nuevo. Los cobardes holandeses se escaparon otra vez. En cambio, el comandante de la artillería del ejército del Potomac, que era el cuerpo de tropas más grande de todo el ejército de la Unión, y al que estaba integrado el 11º cuerpo, el general de brigada Henry Hunt, escribió que la lucha había sido tenaz y sangrienta, y que los combates fueron persistentes. Y en una gaceta confederada se podía leer que los alemanes se mantuvieron firmes hasta que nos acercamos a ellos. Luego se retiraron ordenadamente, disparándonos mientras lo hacían. Fue difícil derrotarlos, mucho más de lo que habíamos imaginado. Sus oficiales animaron a sus hombres y se comportaron como héroes. Entre los soldados alemanes en el ejército de la Unión predominaban los del sur y suroeste de Alemania. Había compañías de Baden, del Palatinado del Rin, suabas y bávaras. Se veían uniformes prusianos y bávaros. El idioma de mando era exclusivamente el alemán. También la mayoría de los oficiales eran alemanes, en parte oficiales de carrera emigrados que habían sido impulsados por el espíritu de aventura, o aquellos que se habían involucrado políticamente en la dirección equivocada en ese entonces y habían sido expulsados del ejército. Había jóvenes con deudas de juego o relaciones amorosas inapropiadas que tuvieron consecuencias. Las razones habían sido tan variadas como la vida misma. Pero muchos de estos exsoldados alemanes lo tuvieron especialmente difícil en América. A menudo, decepcionados por la vida civil y tampoco particularmente exitosos, se habían alistado en el ejército llenos de esperanza, solo para volver a ser decepcionados allí. Es cierto que un número considerable de los antiguos inmigrantes había llegado a ocupar altos cargos. Solo 7 de los antiguos oficiales del ejército revolucionario de Baden y el Palatinado de 1848 ya habían sido nombrados generales en el ejército de la Unión durante el primer año de la guerra, como Max Weber, nacido en Aquisgrán. Pero los inmigrantes que llegaron después tuvieron menos suerte. A esto se sumó también la costumbre alemana, llevada a América, de la desunión y las quejas constantes. Eso también contribuyó a que muchos oficiales alemanes, especialmente aquellos formados en la Academia Militar de West Point y que ocupaban la mayoría de los puestos de mando medio y alto en las tropas regulares de la Unión, fueran vistos con recelo. Al final de la guerra, en 1865, casi la mitad de los oficiales alemanes habían caído, o habían resultado heridos e incapacitados para servir. Algunos también murieron de manera cruel en uno de los campos de prisioneros abarrotados del ejército confederado. En particular, las imágenes del campo de Andersonville, en Georgia, recuerdan las condiciones increíbles en los campos de prisioneros alemanes en las praderas del Rin, desde abril hasta septiembre de 1945. En cuanto a la calidad militar de todas las milicias y asociaciones de voluntarios de la Unión, por lo menos hasta la batalla de Bull Run, el 21 de julio de 1861, no habían sido más que grupos armados, compuestos por voluntarios patrióticos y entusiastas, muchos de ellos recién llegados a América, que se habían presentado en masa al inicio de la guerra, pero de los cuales muy pocos habían sido soldados en su tierra natal. Los voluntarios, después de un breve entrenamiento, o incluso ninguno, tuvieron que luchar al principio bajo las órdenes de oficiales inexpertos, que por una larga vida civil ya no estaban acostumbrados al oficio militar, o simplemente eran aventureros de dudosa reputación. El mariscal de campo Helmut von Moltke lo caracterizó así: en la guerra civil estadounidense, una turba lucha contra otra turba, aunque los alemanes tampoco podían ser excluidos de esto. Sin embargo, aún no se ha respondido una pregunta: ¿por qué tantos alemanes se alistaron precisamente del lado del norte? Para eso, basta con echar un vistazo rápido a la historia. Pocas semanas después de la elección de Lincoln, el 4 de marzo de 1861, los estados del sur marcados en rojo comenzaron a abandonar la Unión. Sin embargo, el movimiento separatista ya había comenzado antes de que asumiera el cargo, alrededor de la Navidad del año 1860. Lincoln, el representante del Partido Republicano, fundado 4 años antes, ya había reconocido algunos meses antes de su elección el peligro para la existencia de los Estados Unidos y comunicó su opinión de que la secesión debía verse como parte de una estrategia de los políticos sureños.
quienes, mediante la amenaza de violencia, buscaban obtener lo que no pudieron lograr en las urnas, para, según él, acabar con la democracia en los Estados Unidos. Y al principio, muchos inmigrantes alemanes, al igual que la mayoría de los irlandeses, votaron por los demócratas en las turbulentas elecciones de los años 50. Durante el debate retórico entre Lincoln y su rival republicano de Illinois, el moderado jurista Stephen Arnold Douglas, poco a poco se fueron inclinando hacia el republicano Lincoln. Una razón importante para esto fue la resistencia de muchos alemanes liberales a la expansión de la esclavitud. En este cambio de opinión, los numerosos periódicos de habla alemana en Estados Unidos también tuvieron una gran influencia, al igual que los discursos de campaña del inmigrante alemán de ideas radicales, el jurista Karl Schurz. Él había emigrado en 1852 desde Erftstadt, Libla, a los Estados Unidos de América, y allí, como muchos alemanes, se convirtió en masón. Cuando Lincoln asumió el cargo de presidente, fue nombrado brevemente embajador en España y, de 1877 a 1881, incluso fue secretario del Interior de los Estados Unidos, bajo el presidente de los Estados Unidos, Rutherford B. Hayes. Durante la Guerra Civil, a partir de 1861, Schurz, sin experiencia militar previa, fue nombrado general de división y comandante de división en el 11º Cuerpo, el cuerpo alemán. Pero no solo fue la influencia de los periódicos y los discursos, por ejemplo, de Schurz, lo que influyó en los inmigrantes alemanes, porque al principio habían dividido sus votos entre Lincoln y Douglas, pero también se habían molestado por el comportamiento de los estados del sur, que muchos de ellos consideraban un golpe de estado de los aristócratas sureños que destruiría a la República estadounidense. Habían visto paralelismos con los movimientos democráticos de 1848 en los estados alemanes que fueron reprimidos por el ejército y pusieron fin a su sueño democrático. Ahora habían oído hablar del bombardeo del fuerte Sumter, ubicado en Carolina del Norte, por la artillería confederada el 12 de abril de 1861 a las 4:30 de la mañana, que también marcó el inicio de la Guerra Civil. Ante esto, August von Willich, quien emigró en 1853, ex líder de los insurgentes durante la Revolución de Baden y general del Ejército de la Unión en la Guerra de Secesión, originario de Prusia Oriental, y ya mencionado como comandante del 32º Regimiento de Infantería Voluntaria de Indios, exigió que los alemanes debían proteger su nueva patria republicana de la aristocracia del sur. También fue útil para Abraham Lincoln, quien especialmente había cortejado a los alemanes para que se unieran a los regimientos de la Unión, que estaban desproporcionadamente en contra de la esclavitud. Para la década de 1850, ya habían creado sus propias asociaciones de abolición, respaldadas por la prensa en alemán. Pero los inmigrantes alemanes no se sintieron atraídos por el movimiento abolicionista anglosajón, que era considerablemente más amplio, porque para ellos estaba demasiado ligado al puritanismo protestante de los estados de Nueva Inglaterra, que los alemanes consideraban hipócrita hacia los inmigrantes católicos y liberales. Porque este grupo de abolicionistas clericales nacidos en América, como se llamaba a los seguidores del movimiento para la abolición de la esclavitud, según el término inglés abolition, del latín abolicio, abolición, siempre habían promovido su idea en un tono aleccionador, casi altanero, y exigían una estricta prohibición del alcohol. Querían prohibir las asociaciones corales, que eran muy populares entre los alemanes, y además cualquier tipo de conciertos y bailes en el día de descanso, es decir, todo aquello que era una parte importante de la vida comunitaria de los inmigrantes alemanes. Había sido ese tono protestante fanático y militante en la vida pública, en la lucha por la abolición de la esclavitud, el que había provocado repetidas protestas de los alemanes. Pero a pesar de su resistencia contra los abolicionistas estadounidenses, los alemanes seguían siendo defensores rigurosos del movimiento antiesclavista. Muchos inmigrantes que, poco después del final de la guerra, por ejemplo, se unieron a los regimientos alemanes en Nueva York,
Se veían a sí mismos como las personas más libres y trabajadoras del norte, que querían luchar contra el espíritu arrogante y perezoso de los terratenientes del sur, aunque seguramente ninguno de ellos había conocido personalmente a un habitante de los estados del sur en tiempos de paz. Además, se afirmaba, al estilo alemán, que solo la ética laboral de los inmigrantes salvaría a Estados Unidos. En cambio, los hijos nativos de ese país no siempre valorarían sus libertades y oportunidades. Una opinión que, sin embargo, también había sido expresada por irlandeses y otros grupos de inmigrantes. Sin embargo, muchos alemanes también se ofrecieron como voluntarios para mostrar gratitud a Estados Unidos, aunque creían que el país tenía defectos profundos. En los archivos hay una infinidad de cartas de soldados alemanes de la Unión en las que se quejan de malos tratos y prejuicios, pero en la siguiente frase expresan su profundo cariño por Estados Unidos. Así, un sargento llamado Alberto Krause, quien rechazaba estrictamente la esclavitud, le escribió a su familia en Alemania sobre el orgullo que sentía. Los Estados Unidos me han recibido, aquí me gano la vida. ¿Por qué no habría de defenderlos con mi carne y sangre? Bueno, me gustaría que al menos una parte de los señores que fueron admitidos en Alemania a partir de 2015 fueran igual de agradecidos con el país anfitrión. No todos los inmigrantes alemanes en Estados Unidos eran tan patrióticos como el sargento Krause, pero aún así se ofrecieron como voluntarios, como aquí el infante del 8º Regimiento neoyorquino, German Rifles, junto al pionero del 20º Regimiento de Infantería de Nueva York, Vereinigte Turnerschützen, con la esperanza de que su servicio acabara con la discriminación, especialmente contra inmigrantes alemanes. Además, había otra preocupación que los movía. Ellos, que ahora vivían en un país muy grande y unido, en un continente muy grande, habían vivido en Alemania hasta la fundación del Imperio Alemán en enero de 1871, en una de las 4 monarquías, en los reinos de Prusia, Baviera, Sajonia y Württemberg-Baden, y en docenas de otros estados más pequeños. Ahora, en los todavía unidos Estados Unidos, muchos inmigrantes alemanes temían que, en caso de que el sur tuviera éxito, los Estados Unidos también pudieran dividirse en estados más pequeños, lo que significaría que habrían salido de la sartén alemana para caer en el fuego estadounidense. Un Estados Unidos dividido, según su opinión, sería incapaz de impulsar los movimientos democráticos en el mundo. Aunque muchos alemanes se unieron al ejército por razones ideológicas o morales, otros lo hicieron por motivos personales. Así, un joven soldado que había emigrado a los Estados Unidos de América sin el permiso de sus padres y con dinero robado a su padre, escribió a casa que su objetivo ahora era convertirse en un hombre al hacerse soldado. Luego le aseguró a su padre que, con la ayuda de Dios, su camino estaba destinado a la gloria. Por último, estaba el grupo reclutado a la fuerza en el ejército mediante sobornos. Así, un Wilhelm Albrecht, que emigró a los Estados Unidos de América poco después del comienzo de la guerra, contó en una carta a Alemania que primero llegó a Castle Garden, la primera estación de inmigración estadounidense antes de Ellis Island, en la que entre 1855 y 1890 llegaron más de 7,5 millones de personas. Tan pronto como uno llegaba a tierra, los reclutadores se acercaban de todas partes. Como no sabían nada sobre los trucos de reclutamiento estadounidenses, hice lo mismo que los demás. Firme. Albrecht fue asignado a una unidad estadounidense, pero poco después desertó y en su lugar se unió al primer batallón alemán de artillería ligera de Nueva York. La última mirada es para los soldados alemanes en el ejército confederado, que contaba con alrededor de 1,080,000 hombres, aunque las cifras varían entre 3,500 y 7,000. Pero en esa cifra también se incluyen los alemanes reclutados que no eran voluntarios, de los cuales varios desertaron. El único regimiento confederado alemán fue el 20º Regimiento de Infantería de Luisiana, formado en Nueva Orleans, con 5 compañías alemanas. El comandante era el mayor, y luego coronel August Reichert, originario de Minden. Sin embargo, muchos de sus soldados se pasaron a las tropas de la Unión cuando en mayo de 1862 Nueva Orleans cayó en manos de la Unión.
Estas deserciones provocaron una gran desconfianza hacia los alemanes y, entre 1862 y 1864, llevaron al encarcelamiento injustificado de 384 alemanes solo en la capital del sur, Richmond, probablemente también debido a la alta participación de los alemanes del lado de la Unión. Solo uno de los oficiales nacidos en Alemania fue nombrado general en el ejército confederado, Johann Andreas Wagner, nacido en Sivert, al este de Bremerhaven, quien como coronel había comandado el primer regimiento de artillería de Carolina del Sur. También estaba el coronel Adolf Heimann, nacido en Potsdam, quien primero había comandado el 10º regimiento de infantería de Tennessee y luego, como general, una brigada. Luego fue hecho prisionero, liberado después de 6 meses y poco tiempo después falleció. Otro fue el coronel August Karl Büchel, originario de Guntersblum, en Renania-Hesse, comandante de la primera caballería de Texas. Büchel falleció el 15 de abril de 1864, después de haber sufrido una grave herida en la batalla de Pleasant Hill, en Luisiana, y posteriormente fue honrado con un funeral de estado. El oficial alemán más destacado en el ejército confederado fue el teniente coronel Heros von Borke, nacido en la fortaleza Ehrenbreitstein de Coblenza. Este exoficial de caballería prusiano, famoso en todo el ejército sureño por su valentía y audacia, se convirtió posteriormente en el colaborador más cercano, ayudante y jefe de Estado Mayor del general de división confederado James Ewell Brown Stuart. En 1866, von Borke regresó a Prusia para luchar como mayor en el regimiento de dragones Neumarkisch, número 3 durante la guerra austro-prusiana. Si observamos finalmente las unidades de soldados alemanes, tanto del lado de la Unión como de la Confederación, todos sufrieron pérdidas considerables en esta guerra fratricida, pero también lograron distinguirse una y otra vez. Especialmente la participación alemana del lado de la Unión victoriosa fue reconocida durante décadas, hasta que en la Primera Guerra Mundial la propaganda anglosajona convirtió a los alemanes en unos y bestias sedientas de sangre, lo que redujo drásticamente la influencia alemana, especialmente en los Estados Unidos de América. Pero también es un hecho innegable que la guerra civil estadounidense dañó tanto el alma de los Estados Unidos de América que sus consecuencias aún no se han superado hasta el día de hoy.